Síndica, regidores, regidoras, integrantes del Honorable Ayuntamiento de Cajeme, conforme al orden del día que se nos hizo llegar, fuimos convocados para celebrar una sesión ordinaria y pública, por lo que, en observancia al primer punto del orden del día, le solicito a la secretaria del Ayuntamiento proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, muy buenas tardes a todas y todos. Carlos Javier Lamarque Cano. Josefina Leiva González. Fernando González Mesa. Marisela Pineda Valenzuela. Fidel Antonio Covarrubias Miranda. María Guadalupe García Ríos. Edgar Josué Gutiérrez Lara. Dayana Félix Reynoso. Manuel de Jesús Borbón Morales. María Fernanda Castelo Mendoza. Joaquín Armendáriz Borges. María Silvia Álvarez Gutiérrez. Gilberto Valdivia Merino. Anel de Jesús Leiva López. Demetrio Camarena Cota. Sara Patricia Piña Soto. María Leiva Armendáriz. Luis Armando Alcalá Alcaraz. Mirna Judith López Valenzuela. Adriana Torres de la Huerta. Jorge Rodríguez Quintana. Joel Ricardo Rojas Guzmán. Hay quórum, señor presidente. En virtud de existir quórum legal, se declara abierta la sesión y, en consecuencia, secretaria, proceda a la lectura al segundo punto del orden del día. Segundo punto del orden del día. Lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior. Solicito la dispensa de la lectura de las actas anteriores, mismas que les fueron remitidas para la revisión correspondiente. Muy bien, los que estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano. Gracias. En contra, atenciones. Gracias. Aprobado, presidente. Secretaria, proceda a la lectura al tercer punto del orden del día. Tercer punto del orden del día. Análisis, discusión y autorización en su caso para que el municipio de Cajeme gestione y contrate un financiamiento a corto plazo por un monto de hasta 50 millones de pesos. Atendido al dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, en apego a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y demás disposiciones normativas aplicables, someto a su consideración la autorización para que el municipio de Cajeme gestione y contrate un crédito a corto plazo hasta 12 meses con la institución financiera que brinde las mejores condiciones hasta por el monto de 50 millones de pesos para cubrir insuficiencia y liquidez de carácter temporal. Muy bien. Adriana. Buenas tardes. Pues yo me voy a apegar a dar mi voto razonado y quiero dejar claro y asentado aquí en esta sesión de cabildo que pues mi voto va a ser en contra por 4 razones, y quiero dejar claro que no estoy en desacuerdo en contra de una figura de financiamiento como una herramienta de gestión pública. En lo que no estoy de acuerdo es en la forma en cómo se presentó dentro de la comisión que fue celebrada el martes 18 y en donde solicité pues una serie de información, documentación que pudiera permitirnos el análisis consciente de este financiamiento. Lo único que hasta la fecha de ahorita pues no se ha enviado esa información. Primero que nada, no se presentaron proyecciones financieras, simplemente se presentó la capacidad de endeudamiento que se tiene por parte del ayuntamiento, donde pues se menciona que podríamos estarnos endeudando hasta por 185 millones. Nada más se están pidiendo 50 y representa una cantidad mínima de lo que es los ingresos. Sin embargo, pues realmente no nos están informando cuál va a ser la capacidad real del pago para este financiamiento. No nos especifican tampoco hacia dónde se van a destinar estos recursos. Se está hablando de una cantidad de 50 millones de pesos. Sin embargo, pues no nos dicen
Solamente nos comentaron que iba a ser para gastos corrientes, para cumplir con algunos compromisos de gasolina, del TECMED y creo que de algunas obras que están en proceso y que era para no quedarnos sin flujo. Sin embargo, pues no se nos presenta ese análisis de por qué se determinó que 50 millones y no 20 o 100. También, por otro lado, se reconoció dentro de la sesión de la comisión un déficit de 140 millones de pesos en recaudación, que no vamos a tener esa recaudación, más aparte 20 millones de pesos que son de participaciones que tampoco van a llegar. Entonces, pues también se les pedía la información de cuáles iban a ser todos esos puntos o esos programas, proyectos que se van a ver afectados con estos 140 millones de pesos. Además, también se ha estado hablando de que con la nueva contratación de la empresa de las luminarias, pues se iba a tener un ahorro de 20 millones de pesos, pues en lo que iba a ser el año, y hasta ahorita, pues tampoco sabemos en dónde se han visto esos beneficios, ¿no? Entonces, yo creo que es importante contar con toda esa información porque no podemos estar emitiendo votos en base a la confianza. A mí me queda súper claro que estos recursos van a ser utilizados pues obviamente de la manera consciente. Sin embargo, pues ya se nos está haciendo costumbre que no se presenta la información completa. Fue desde el martes que se solicitó esta información para poder complementar y estamos a día lunes y es hora de que no se presenta esa claridad, pues, ¿no? Entonces, pues obviamente como regidora y desde el compromiso y con la parte de la congruencia, y quiero dejar claro, no estoy en contra de la figura de los financiamientos, pero sí de que no se nos explique claramente para qué va a ser ese recurso y qué es lo que se va a ver afectado con ese déficit de recaudación que no vamos a tener. Entonces, pues mi voto es en contra. ¿Cuándo? Buenas tardes, compañeros. Digo, en el mismo sentido, tengo entendido y pues ciertas pláticas de reuniones que hubo, creo que ahorita van a dar una explicación y simplemente, digo, yo esperaría la explicación y dos preguntas, precisamente una, ¿qué fue lo que deriva que tengamos que pedir el crédito? O sea, si es un tema de recaudación de lo proyectado y obviamente para qué es el crédito y posteriormente, pues digo, ya seguir con el debate. Sara, Fernando. Sara y luego Mario. Buenas tardes, compañeros, presidente, su permiso. Amigos, yo creo que el ayuntamiento ha pasado y está pasando por muchos problemas y se han ido solucionando sin deuda. La administración ha demostrado transparencia. La administración con hechos le ha demostrado al pueblo que si bien hay problemas y se está buscando la solución. Y es porque está comprometido, pues. Pero también hay que ser congruentes y decir que también faltan compromisos de allá para acá, del pueblo para acá. Sabemos perfectamente que el 30%, el 40% cuando mucho, cumple con las obligaciones que se tienen como ciudadanos en Cajeme. Y hay esa cultura del no pago, esa cultura que se fue incrementando año con año. Ahora se está demostrando que sus impuestos se están viendo en la solución de los problemas que hay. Yo mi voto va a ser a favor porque aquí este préstamo que se está solicitando precisamente es para eso, para buscar solución a un problema que hay. Y además es un préstamo y en donde el ayuntamiento se está comprometiendo a que en un año se va a pagar. No es incrementar la deuda. No, al contrario, acordémonos
que el presidente en años anteriores hasta se abonó a la deuda. Hay que tener un poco de memoria nada más. Gracias. Sara. Buenas tardes, presidente, y buenas tardes, compañeros. Siempre he sido y seré propositiva. Apoyaré todo aquello que beneficie a Cajeme y por eso expongo y sugiero a que se siga una disciplina financiera que contemple la disminución de los costos y gastos de toda índole, costos administrativos, costos operativos y costos técnicos. Asimismo, una estrategia eficiente en la recuperación de la cobranza. Mientras estos puntos mencionados no se reflejen en los estados financieros, no apoyaré ningún endeudamiento para Cajeme, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, porque esto conlleva a la complicación de nuestras finanzas de nuestro ayuntamiento de Cajeme. Por todo lo dicho y expuesto, mi voto es en contra. Mari. Gracias, buenas tardes. Nada más, a mí me gustaría hacer un comentario y esto va más que nada a la comunidad que nos ha cuestionado y que incluso recibí este día mensajes donde me decían que votáramos en contra de esta solicitud de financiamiento, a lo cual me di la tarea de contestar a esos cuestionamientos y decirles, incluso les compartí la comenta de esta mañana donde adelantó el presidente información importante y me respondió y resolvió unas dudas que yo tenía en referencia a este financiamiento. No somos oposición, a mí no me gusta que nos llamen así de ninguna manera, creo que hemos dado muestra de que somos regidores facilitadores y que además propositivos y sobre todo que estamos dispuestos a construir. Aquí lo más importante, como lo menciona la regidora, es que pues que al final del día se vea beneficiada la comunidad, nuestro municipio y que obviamente las necesidades que hayan se cubren. Considero también relevante que este financiamiento crédito se vaya a pagar en 12 meses porque no abona una deuda. No hay como tal de esta administración una deuda hasta este momento y esperemos no tener esa necesidad. Pero pues sí es importante que la ciudadanía sepa hacia dónde van estos 50 millones de pesos, porque sí nos dijeron, oye, pero si ya pidieron 100, entonces queremos escucharlo. Digo, yo ya tengo un adelanto porque me adelanté a ver las declaraciones del presidente y creo que pues vamos a dejar claras algunas dudas. Gracias. Bien. ¿Tú? Ok, yo. Ok, gracias. Bien, yo. A ver, miren, en 1997-2000 que goberné la primera vez, yo no pedí un peso de deuda. O sea, no le incrementé la deuda al ayuntamiento. No se la incrementé. En 2021, que recibimos al gobierno municipal, recibimos, no yo, el gobierno, el ayuntamiento recibió una deuda de 649 millones, una deuda bancaria de 649 millones, a lo que había que sumar una deuda de 60 millones de recolección de basura y un adeudo de proveedores diversos, principalmente contratistas de obras diversas, por 40 millones de pesos. O sea, en total recibí una deuda de 749 millones de pesos. En 2024, que terminó el periodo 21-24, entregamos un ayuntamiento con 150 millones de pesos menos de deuda, porque liquidamos toda la deuda de proveedores que teníamos en ese momento, porque liquidamos la deuda que teníamos de recolección de basura y porque a la deuda bancaria le disminuimos 51 millones de pesos. Es decir, la deuda quedó en 597 millones
aproximadamente. Ustedes súmenle y van a ver que son alrededor de 150 millones de pesos menos. Ahora, de acuerdo a nuestras proyecciones, y ahorita le voy a pedir a Álvaro que nos ayude con eso, o a Gibón, para 2027, aún con todos los créditos, estaremos entregando una deuda 150 millones de pesos menos que la que recibimos en 2021. No vamos a endeudar, no estamos endeudando al ayuntamiento, al contrario, lo estamos desendeudando. Ahora, ¿por qué este crédito? Por 3 razones. Primero, porque se presentaron obras, requerimientos de obras, por 38 millones de pesos, obras no previstas, obras que surgen y hay que atenderlas sí o sí. Por ejemplo, los socavones de la calle 300, el socavón de la calle Mayo, todo el colector, entre otras. 38 millones de pesos que tuvo que incrementarse el PEN, es decir, el presupuesto de obra con obras no previstas. Y junto con esto, y en ese momento no había tanto problema porque teníamos una proyección que nos sacaba adelante, pero también se presentó en octubre, principios de noviembre, de un lado, una caída en la recuperación, ¿sí? La recaudación municipal, prediales y ese tipo de ingresos, una caída significativa. Y por otra parte, vino un recorte de 22 millones de pesos, 22 millones de pesos de las participaciones federales. Es decir, más de entre la caída de la recaudación y la disminución de las participaciones, alrededor de 150 millones de pesos que estaban en el presupuesto planeados. Para cerrar el año, dada esta circunstancia, para cerrar el año ocupamos 80 millones de pesos. ¿Por qué es 50 y no 20 o no 40 o no 80? No, compramos 80 millones, pero no pedimos 80 millones porque nuestro espíritu precisamente es no endeudar al ayuntamiento. Es más, podemos pedir hasta 180, casi 200 millones de pesos porque tenemos capacidad crediticia para ello. Curiosamente, cuando llegamos el 21, no nos prestaban. Más allá de 20 millones, 30 millones, no nos querían prestar porque no teníamos capacidad, pero gracias al buen manejo financiero que hemos hecho de los recursos del ayuntamiento, pues ahora no solamente nos prestan, sino que nos buscan para prestarnos. Y nos ofrecen 100, 200, 300. ¿Y qué decimos? No vamos a pedir ni un solo peso que no sea estrictamente necesario. Entonces no vamos a pedir 80 millones de pesos. ¿Por qué? Porque nuestra proyección financiera nos dice que va a haber una recaudación, nos va a permitir la recaudación entre noviembre y diciembre de aproximadamente 30 millones de pesos. Entonces solamente nos faltan 50 millones, que es lo que vamos a pedir. No 80, no 200 millones que podríamos pedir, no. Solo 50 millones. ¿Para qué? Para 3 cuestiones. Primero, para recolección, pago de recolección de basura. Luego, pago de obras en proceso. Y luego, pago a proveedores diversos, entre otros combustibles. Pero en ese orden, ¿sí? Lo menos es lo último. Creo que alrededor de un 10%, cuando mucho,
se va a dedicar a eso último y el resto se va a dedicar a pago de recolección de basura y pago de obras en proceso. Para eso se va a dedicar. Ahorita le voy a pedir a Álvaro que lo desglose para que responda satisfactoriamente, bueno, espero eso, a la regidora Adriana Torres. Pero que quede claro que no estamos endeudando al ayuntamiento, no estamos endeudando al municipio de Cajeme, de ninguna manera, al contrario, lo estamos desendeudando. Estamos haciendo un manejo responsable de los recursos del municipio, buscando tener lo mínimo necesario para ir resolviendo, atendiendo los requerimientos de bienestar de la población. En eso estamos trabajando. Bien, entonces yo le pediría, si me permiten, a Álvaro que nos dijera de una manera más desglosada, pero concretamente los 50 millones, ¿a qué se le va a dedicar? Sí, hay un dato muy importante, ciertamente. Y a pesar de estos 50 millones, de acuerdo a nuestra proyección financiera, a término de la administración, vamos a seguir con la reducción de aproximadamente 150 millones menos, es decir, para el 27, 150 millones menos de como recibimos el 21. Ahorita lo va a aquí explicar más claramente Álvaro. Buenas tardes, con su permiso. Al inicio de la administración del 2021 se recibió un adeudo por créditos por 649 millones, además de adeudo con proveedores y principalmente el de la recolección de basura, que ascendían 60 millones por este y 40 entre obra y proveedores de diversos gastos, suman un adeudo total de 749 millones. Al término de la administración 21-24 se cierra en 597,996, lo que da como resultado una disminución de 151 millones. Haciendo el análisis de tomar el crédito de 50 millones y adicionado al de 100 millones que es para el tema de atención a drenajes, sería una deuda contraída por 150 millones. A pesar de esto, la de 100 millones es a largo plazo y la de 50 millones son a un corto plazo que se pagará en un año. A pesar de esto, habiendo recibido en el 2021 749 millones de adeudo, se estaría entregando en el 2027 la cantidad de 582 millones, es decir, una reducción total de 167 millones a la deuda inicial del 2021. Correcto. Nada más para hacer una aclaración, una precisión, porque tiene razón. No únicamente a la regidora Adriana, sino a los demás, a Mari y a Irna, en fin, ¿no? A quienes plantearon alguna duda, para que podamos responderles, por supuesto, sí, Armando, en fin, ¿no? Para que no vaya a absencia, no, me quedé con Adriana, pero no es para todos y todas los regidores. Adelante. Ok, en seguimiento a la respuesta a las preguntas, la principal es: ¿por qué estamos solicitando este financiamiento si ya se tenía proyectado, se tenía presupuestado? Porque si bien es cierto, cuando se hace una planeación a inicio de año o al término de uno para el siguiente, se presupuesta con recursos propios considerando que se va a tener el 100% de una recaudación. Sin embargo, en el último trimestre, no nada más el municipio de Cajeme, sino todos los municipios en general, es donde se ven afectados por la recaudación, además del gobierno federal, que también se afecta. En este caso, al término del mes de octubre hay una reducción de 22 millones de pesos en el caso de las participaciones y también un saldo por arriba de 100 millones en la baja recaudación que nos compete como recaudación del recurso propio. Sin embargo, ¿qué pasaría si este presupuesto se sigue ejerciendo y no contamos con la liquidez? Pues prácticamente esto pasaría a ser un endeudamiento para el siguiente año, considerándose deuda a proveedores de un ejercicio anterior, lo que es conocido como las ADEFAS. Aquí en este ejercicio, al inicio de año, se tenía un PEM para la obra pública, nada más del recurso propio, por 80 millones de pesos. Al cierre del 2025,
ese PEM se incrementa a 118, teniendo un incremento de 38 millones de pesos para obras que, si bien es cierto, fueron saliendo o surgiendo durante el año como necesidades. Entonces, para poder continuar con la ejecución de la obra sin que se detengan estos trabajos y de la misma manera los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía, se tiene que optar por tener un crédito para liquidez. No es ampliación para proyectos nuevos, es para liquidez, lo cual se está tomando y en compromiso de pagarse a un año. También se está viendo ahí la manera para que este mismo crédito tenga 2 meses de gracia. ¿Qué quiere decir? Que si el crédito es posible liquidarlo antes, no nos costaría intereses. También es importante aquí resaltar que todo esto es para poder dar cumplimiento, que no se vea afectada a la ciudadanía y que los proyectos que ya están corriendo se sigan cumpliendo. Gracias. Pero, a ver, ya dijiste en los 50 millones, ¿en qué se va a aplicar ahí? Ok, los 50 millones de pesos. Tenemos aquí registrado 2 meses de recolección, 3 meses, perdón, de recolección de basura, que es octubre, noviembre y diciembre, ascienden a 39 millones. Obras en proceso, son 42 millones lo que está contratado, sin embargo se considera que 30 millones sí es lo que se va a ejecutar de aquí al día último de diciembre. Y en el tema de gasolinas, gastos operativos, y la energía eléctrica, mantenimiento, son 11 millones, lo que da un total de 80 millones de pesos. El crédito es de 50 y se tiene una recaudación estimada por 30 millones de pesos, es lo que se cubriría. Ok, así es. Ok, gracias. Adriana, luego Armando. Sí, bueno, yo quiero ahorita aclarar aquí con Mari, que definitivamente esto no es oponerse por oponerse. Esto es contar con la información mínimo necesaria para tomar decisiones. En la sesión de la comisión no se nos presentó esta información, incluso había algunas cosas de que si era para gasto corriente, que si era para sueldos y salarios, que si, o sea, realmente no hubo una explicación clara y concisa sobre qué era. Lo único que nosotros preguntábamos era cómo se determinó y hacia dónde se va a dirigir. Es sencillo, es nada más, ¿por qué? Porque finalmente nosotros estamos, y quiero que quede claro, ¿no? Desde que iniciamos en esta regiduría, han sido 3 puntos importantes los que yo me he estado manejando. El primero, que tiene que ver con la información que tiene que ver con gobernanza y finanzas sanas y poder tener la información y poder participar. Por eso estoy en la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Segundo, la parte de la transparencia y el acceso a la información. Y tercero, la parte de la participación ciudadana. En el caso, hasta ahorita que lo está comentando Álvaro, no teníamos esa información y seguimos sin tener la información de cómo se va a pagar ese financiamiento, porque ahorita se hablaba de que no nos hemos endeudado y ya tenemos un crédito de 100 millones que se aprobó para las obras de Omapaz y para la compra de la maquinaria. Y segundo, pues vamos a tener un crédito a corto plazo que se tiene que pagar mensualmente. En el informe trimestral que nos presentaron al cierre de septiembre, pues los números estaban bien. O sea, incluso si revisamos todos los datos que se nos entregaron aquí en este documento y donde viene la explicación, nos dicen que estamos cumpliendo con la recaudación, que vamos en los distintos rubros de ingresos. Pues en unos vamos en el 85%, en otros vamos en el 67%, en otros vamos en el 61%, dependiendo del tipo de ingresos, ya sea por derechos o por los impuestos. Entonces, lo único que se pedía era que se nos dijera, sí, nos dan la capacidad de endeudamiento, pero no nos dan la capacidad de pago. Ahora, vamos a tener 100 millones de pesos que no se van a recaudar y que este año son consecuencias, y nos los explicaban también en la reunión, de la cuestión de la sequía. Entonces, y eso quiere decir que si este año se puso difícil, el que viene va a estar peor en cuestión de recaudación y en cuestión de ingresos. ¿Por qué? Porque se están dejando de sembrar muchísimas cosas y no estamos haciendo lo pertinente. Alguien, y yo creo que de los que hemos estado aquí, creo que de todos los regidores, si alguien ha sido propositiva y no ha sido oposición por ser oposición, he sido yo.
Entonces, ¿por qué? Porque hay varias propuestas, hay muchísimas iniciativas que están en proceso y lo único que se estaba pidiendo y que se está pidiendo y que se sigue pidiendo hasta este momento es la claridad y la transparencia de a dónde se van a ir los recursos y sobre todo, pues que podamos ser congruentes y que podamos dar esa información, pues, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente esa información la trae Álvaro. Hasta ahorita en el grupo del ayuntamiento no está esa información. Esa información se podía haber mandado con tiempo el miércoles, porque finalmente es algo que si nos convocaron a una comisión de Hacienda el día martes, donde ya se había determinado los 50 millones de pesos, pues lo correcto era que se hubiera presentado en eso, o una vez que nosotros hicimos las dudas, o en lo personal, la verdad es que yo respeto las participaciones de todos y respeto también el voto que emitan, pero la verdad es que mi voto tiene que ser congruente con las acciones y con lo que yo creo que debe de ser, sobre todo porque el año que entra no va a estar sencillo, y qué es lo que vamos a hacer para lograr esa recaudación y que ese flujo se pague, porque aunque no se quede para la administración como endeudamiento, va a ser un endeudamiento para el 2026 adicional al que ya tenemos de los 100 millones de pesos, que es para los créditos. Entonces, yo sí pediría que para los eventos siguientes, pues que toda la información que se tenga, que se vaya a presentar, pues que esté dentro de las comisiones, o bien que se presente aquí y que nos demos el tiempo de hacer lo que dice la convocatoria, que es analizar, discutir y en su caso autorizar, pero que realmente lo hagamos y que tengamos el documento aquí. Digo, yo no tengo ningún problema en que nos quedemos una hora más para analizar el punto aquí en el Cabildo, porque finalmente para eso es esta sesión. Entonces yo sí pediría que la información se tenga, digo, respeto que para muchos sea suficiente, pero yo creo que si queremos rendir cuentas y queremos ser transparentes, debemos de contar con esa información para poder tener el acceso a la información. Muy bien, a ver, ya me perdí. Mirna y Armando. Es que lo mío es una pregunta precisamente porque estaba hablando Álvaro, y yo lo que quería preguntar es parte de lo que dijo ahorita Ariana. Para el año que entra, digo, si hay una proyección, y digo, es para todo el Cabildo, no presidente, no precisamente Álvaro, ¿qué afectaría, Álvaro? O sea, si se tiene que pagar en 12 meses, pues ¿cuál es la afectación? ¿A qué partidas presupuestales? ¿O cómo pudiera, o sea, cuál es la presión que tienen, cómo recuperar ese dinero para que no pegue en la operación del año que entra? Una de las características de los créditos a corto plazo es que no se garantizan con ninguna fuente de financiamiento, es decir, no se van a quedar comprometidos con participaciones y se quedan presupuestados con recurso propio, y volvemos a lo mismo, como es tema de liquidez, quedarían sujetos a presupuestarlos para dentro del mismo flujo del recurso propio pagarlos en esos 12 meses. Pero, o sea, ¿a qué partes? Digo, o haces un ahorro, digo, al final de cuentas tiene razón lo que dice Adriana, no, o haces un ahorro, o de dónde lo vas a pagar, pues la bolsa es la misma, nomás es un tema. Sí. A ver, como es cuestión de flujo, como lo dice Álvaro, se tiene que pagar con crédito o sin crédito. ¿Sí? O sea, la obra en proceso tiene que pagar, o no se paga, punto. Ok. ¿No? La gasolina pues se tiene que pagar, ¿no? O sea, es algo que en cualquier caso se tiene que pagar con crédito o sin crédito. Pero la pregunta aquí, Álvaro, bueno, ya lo dijiste, ¿no? Él se va a presupuestar para pagar estos gastos que son, en lugar de pagarlo, o sea, la diferencia es que lo podemos pasar como ADEFAS, pero si lo pagamos como ADEFAS, ahí sí se incrementa la deuda. O lo pagamos ahorita y luego lo pagamos, y el crédito lo pagamos adelante, pues ya no sería la ADEFAS, la ventaja. ¿Sí? Bien. ¿Sigue quién? Ya no hay. Bien. Ok, sale.
Sí, es que digo, yo pensé que había más preguntas, no, presidente. Pues miren, yo en lo particular, sin decir quién sí, quién no, con qué más la información, obviamente, entiendo un poco, a lo mejor, por la experiencia de haber estado en algunas otras administraciones y en otros cabildos, entiendo la situación. Y sí lo que dicen ahorita al final, efectivamente, pues hay dos caminos. Si no se paga ahorita, puedes agarrar del flujo de recursos propios, lo metes como ADEFAS, se va como deuda y de igual manera, pues los 50 millones de pesos se tienen que pagar, a lo que entiendo. Yo sí quisiera nada más que en el tema de cuando se elabore el acta o el proyecto del acta, sí especificar en el acta de cabildo para qué se van a pagar. Yo no le veo ningún problema en el sentido, porque sí comparto el tema que dicen que fue cuando me presentaron el tema, que no se transfiere a otras administraciones la deuda. Es simplemente una cuestión interna que efectivamente es una falta de flujo, que eso sí me preocupa, presidente, porque se supone que pues el cierre del año pues son los meses donde hay flujo, donde los ciudadanos de alguna manera, a lo mejor ahí sí, Tesorera y Álvaro, pudieran establecer una dinámica de cómo atraer esos recursos, porque es cuando el ciudadano pues recibe ciertas prestaciones de ley y a lo mejor incrementar la recaudación del ayuntamiento. No es ningún secreto, ¿no? Siempre al final de año es lo bueno, lo más fuerte es en verano. Entonces, si veníamos bien, ¿y por qué de repente cabe esa recaudación y nos pega precisamente en eso, como bien también lo dijiste, que son 38 millones de pesos o 30 millones de pesos de obras que no están contempladas, que nadie es adivino para saber, ni tampoco para saber lo que viene el año que entra, que así es donde yo aquí sí les pediría que con mucha responsabilidad, presidente, porque es lo que sigue en las próximas semanas, en el presupuesto de egresos, hagamos un esfuerzo para ver cómo vamos a provisionar este pago de este crédito, porque sí sería, a lo mejor la corrida de que dejan 150 millones de pesos menos que el 2021, pero no hacer una bola de nieve que nos vea en la necesidad de que el año que entra tengamos que estar pidiendo más dinero para flujo derivado de otras cosas. En este sentido, presidente, yo no le veo ningún problema, se entiende, la verdad, se entiende la dinámica. En lo personal, el tema de TecMed, que es la empresa de la recolección de basura, pues creo respetuosamente que es de los mejores servicios que tiene el ayuntamiento, el tema de la recolección de basura, y es una ¿cómo se dice? Es una cantidad de dinero fuerte que se paga mensualmente. También cerca de 13 millones, Álvaro, ¿puede ser? ¿Cuánto se le paga mensual? 13 millones de pesos. Entonces, y sí, comparto también lo que dice la regidora Adriana, que de cierta manera, presidente, es un tema que ya hemos platicado y que a lo mejor a veces eso hace que haya malentendidos o que haya un debate. A lo mejor mostrar un poco más de información. No quiero decir que nunca ha sido la opción, pero ya es la segunda, tercera ocasión que nos pasa que llegamos aquí al debate del Cabildo y que a veces nos faltan a lo mejor algunos anexos que dar y no es que queramos actuar de mala fe, ¿no? Al contrario, creo que en ese sentido todo ha sido, al final de cuentas, han contestado las preguntas, sí ha sido claro y la verdad de las cosas es que yo no le veo problema ni en la cantidad ni el para qué, pero a lo mejor nos podemos haber evitado algunas cosas si hubiéramos hecho este ejercicio previo en la Comisión de Hacienda con más información, que no quiere decir, Joaquín, que no se haya hecho, simplemente a lo mejor con más información disponible. De mi parte, presidente, yo solo cuidaría ya para cerrar el tema Álvaro, el tema de la afectación que pueda tener el año que entra, creo que es importante porque ni un programa se puede tener en la elaboración ahora del proyecto de la ley de egresos y que se asiente, por favor, lo que se platicó aquí, de para qué son los 50 millones de pesos. ¿Es cuánto? Por supuesto, claro que sí. Bien, si no hay más, vamos a proceder. Quienes estén de acuerdo con el dictamen, el punto en cuestión, por favor, manifiéstenlo levantando su mano. ¿Ok? ¿En contra? ¿Abstenciones? Gracias. Aprobado por mayoría con 3 en contra. Secretaria, proceda a lectura al siguiente punto del orden del día. Cuarto punto del orden del día, asuntos generales.
Sí, Adriana. Bueno, yo nada más comentarles que hice entrega a la Secretaría del Ayuntamiento una propuesta que tiene que ver precisamente con todo esto que está sucediendo. Hasta el día de hoy, pues seguimos teniendo ahí algunas observaciones con respecto al programa operativo anual. Creo que si nosotros pudiéramos tener la información constantemente como esto, nos estaríamos evitando muchísimos falta de información, ¿no? Como es lo del caso de este crédito. Entonces estoy haciendo una propuesta para que en la próxima sesión de Cabildo se pueda incluir este tema que tiene que ver con someter o turnar a Comisiones Unidas, la Comisión de Fomento al Desarrollo Económico y Social, la Comisión de Gobernación y Reglamentación y la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su análisis, discusión y en su caso aprobación de los lineamientos de formulación, ejecución y evaluación del programa operativo anual del municipio de Cajeme. Porque pues en sesiones anteriores y que fue un acuerdo de aquí de Cabildo, y que ya fue autorizado también en la Comisión de Hacienda, se establecieron ahí unos formatos que ya fueron aprobados y que no se han turnado tampoco aquí al Cabildo ya para su aprobación, en función de unos formatos para el avance físico-financiero de lo que tiene que ver con las obras dentro del ayuntamiento y que eso pues también nos permite dar seguimiento. Sin embargo, pues no tenemos para estar dando ese seguimiento puntual. De hecho, también desde que iniciamos esta administración, yo he estado pidiendo que el seguimiento que se hace a los estados financieros trimestrales sea comparado con lo trimestral, sea comparado con lo planteado trimestralmente para que realmente podamos tomar decisiones oportunas. Entonces, pues nada más para que quede asentado en asuntos generales, ya lo entregué a la comisión y ojalá que pueda ser incluido en la próxima sesión de Cabildo. Bien. ¿Alguien más? Adelante. Sí, queda sentado, por supuesto. De igual manera, quería pedir de nuevo, tenemos una empresa que le estamos dando mes con mes un pago de las luminarias, que realmente casi se acercan los ciudadanos ahí al área de regidores y no hemos tenido respuesta. He hecho una propuesta de que la misma empresa ponga una persona que sea la responsable, que donde el ciudadano pueda ir y dar su queja, porque vienen y se acercan a nosotros y están molestos porque no hay respuesta. Entonces no sé cómo podemos hacer para que los ciudadanos estén de manera pues seguros de que les van a hacer realmente su gestión, porque ahorita si miramos que ya hizo el cambio de clima, oscurece más rápido, los jóvenes salen de la escuela y la verdad que hay unas áreas que realmente sí ocupan alumbrado. Esto es cuanto. Sí, no hay problema con eso. A ver, de hecho no hay razón por la cual no se puedan atender de inmediato las peticiones de alguna lámpara que no esté funcionando. A menos que no haya postes, ¿no? Si no hay poste, pues ya no se puede hacer. Hay que poner el poste, ya es otra cosa, ¿no? Pero, a ver, miren, el último censo que hicimos, hace como unos 25 días más o menos, resultó con un 96% de cobertura de encendido. ¿Qué quiere decir esto? Que la cobertura es 5%, ¿no? 95%. Que la tolerancia son hasta 1900 lámparas apagadas, la tolerancia sobre la base de 38,000 luminarias, que es la que tenemos. Son 38,000, ¿no? 39,000. 3,000. No. ¿Qué? El 5% de 38, ¿cuánto es? 1900. Son 1900 lámparas.
Y la última vez que se hizo el censo andaba como en 1.600 por ahí apagadas que se encontraron, esa es la cobertura. Esto es normal, este es el estándar internacional, ¿sí? Siempre va a haber lámparas que se apagan, que se descomponen y pues hay que estarlas reparando, ¿no? Entonces no hay un problema en ese sentido, pero lo que sí es que, por supuesto que podemos atender, eso sí. Ahora, hay que, aquí la responsable es imagen urbana, ¿sí? Cualquier llamado, incluso con Lucy o conmigo, ¿no? Cualquier cuestión de inmediatamente se reporta, a menos que el problema sea que no hay postes, que no hay postería. De hecho, traemos ahorita lugares, zonas, como la calle Jalisco, la Sufragio, que nos falta la postería, nada más que nos sale pues, algo carito, son unos 2 millones de pesos. Pero si hay postes, no hay por qué no. ¿No? Lo resolvemos. Cualquier cosa, con mucho gusto. Con Sastred o con Lucy, ¿sí? O el 072, pero para hacerlo más directo, pues aquí. Sí. Adelante, Demetrio. Sí, nada más hablando sobre las luminarias, sí quería hacer hincapié de que realmente las solicitudes que se hacen ahí en imagen urbana sí es un proceso demasiado lento. De hecho, yo tengo oficios que tienen aproximadamente de 6 a 7 meses de lámpara fundidos que no han sido atendidos, y hasta el día de hoy no han sido atendidos. Tal vez sobre el comentario que hace nuestra compañera Sarita, es que existiera un enlace directo, ¿sí?, para la atención de las luminarias. Porque si el ciudadano acude a nosotros como regidores, ya lo hacen como la última opción porque ya no les hicieron caso, ¿no? O ya no fueron atendidos y piensan que por la figura del regidor le vamos a dar una respuesta más pronta, pues, pero realmente no se está dando. No, sí se puede, no, sí se puede. Pero mira, yo no quisiera perder el control, ¿sí? Porque si ya no pasa por nosotros, ya no sabemos qué sí, qué no se está haciendo. Pero yo no quisiera perder el control de eso. Por ejemplo, lo que tú mencionas, pues no, pues inmediatamente pásame todo lo que tienes. Y yo hoy mismo lo veo. O sea, eso no puede ni debe suceder porque no hay razón, ¿sí? No hay razón, o sea, hay capacidad para responder. Entonces, pásame lo que tenga, Entonces, yo le pediría aquí con el Manuel, no sé si anda por aquí, con él, ¿sí? Y Manuel, y me vas pasando a mí para yo llevar un control directo de esos casos que te presenten los regidores, las regidoras, ¿sí? ¿Sí? No, claro, con mucho gusto. ¿Alguien más? Bien, si no hay más. Secretaria, pasa el siguiente punto del orden del día, por favor. Siguiente punto. Quinto punto del orden del día, clausura de la sesión. Siendo las 2 de la tarde con 2 minutos del día 24 de noviembre, declaramos clausurada esta sesión de Cabildo. Muchas gracias.